Buenas noches. ¿Cuál es su nombre y a qué iglesia Buenas pertenece? noches, amigo. Oye, yo soy Pinocho. Muy gusto. Tiene mala Mm, señal. Audio. Tiene mala señal. A ver, espera. Quiero no, ¿ya me escucho bien? No se escucha bien. No se escucha bien. ¿No? ¿Ya se escucha bien o no? Presente. ¿Sí me escucha bien? Presente. No, Me no llamo se le escucha bien. No se escucha bien. Baje y vuelve a subir. no, me llamo Sergio Más. ¿No se escucha? Ah, ok, ok. Eh, Baje y vuelve a subir. Envíe envíe la solicitud. Hermanos, yo sí tengo información. Entonces él se bajó, él viene a hablar, sí, del padre Juan. El padre Juan ortodoxo es un charlatán, hermano. El padre Juan es un charlatán. ¿Por qué digo esto? Porque él dijo, y si me voy a los luteranos, ¿a cuál me voy? ¿Me voy a los de no sé dónde o a los de no sé dónde? Esos dos están en contradicción. Él dijo, el protestantismo es la ramera de Roma, así lo dijo, y hoy se hizo protestante. Entonces, por eso digo que es un charlatán, porque si yo digo algo, yo lo tengo que sostener. Sergio, ¿cuál es su nombre y a qué iglesia pertenece? Me llamo Sergio Espinosa, soy de México, Querétaro. Y soy de Querétaro, México. Entonces, dentista. Es Y adventista yo del tengo, séptimo bueno, día. tengo una duda. Así es, amén. Ah, ok. Es que yo tengo una duda. Este, quiero ponerle un audio que usted me puede explicarme porque tengo esa duda. ¿Se me escucha? Sí, le escucho. Ok, le voy a poner el audio y usted me puede ayudarme a explicarlo. ¿Sí? Ahí va. Así como por persecución de los cristianos, el asesinato de su madre, Agripina, y las persecuciones a los valdenses, muerte de los apóstoles Pedro y Pablo. Nerón ordenó la persecución y el martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, quienes murieron durante su imperio. La tradición cristiana considera a Nerón como el primer perseguidor de los cristianos y como el responsable de la ejecución de los apóstoles Pedro y Pablo. Pedro fue crucificado boca el circo de Nerón. Pablo, como ciudadano romano, fue decapitado. La Basílica de San Pedro fue construida sobre el circo de Nerón en el lugar de la cripta de Pedro. Persecución de los cristianos del Incioma para desviar la culpa y ordenó que algunos fueran arrojados a los pelos, quemados vivos y crucificados. Este evento se considera la primera persecución romana de los cristianos. Romanas para iluminar sus fiestas. Asesinato de Agripina. Nerón asesinó a su madre, Agripina, en el año 59 debido a su interferencia en sus asuntos públicos y privados. Agripina había jugado un papel crucial en el ascenso de Nerón al trono, pero luego se convirtió en una figura incómoda para él. Agripina fue asesinada por orden de Nerón debido a su creciente influencia y control sobre él. Persecución de los valdenses. Aunque no directamente relacionado con Nerón, es importante mencionar a los valdenses, un movimiento ascético dentro del cristianismo occidental que surgió en el siglo XII. Los valdenses primitivos rechazaban la veneración de imágenes, la transubstanciación, la existencia del purgatorio, la veneración a María, las oraciones a los santos, la veneración de la cruz y de las reliquias. Señor, trae Los 50 muertos temas, trae 50 temas. Señor, todos esos ataques, ¿cuál es la pregunta? A todos esos ataques. Si usted me viene con esa porquería, no le voy a poder responder todo. Usted me tiene que hacer una pregunta.
Me tiene que hacer una pregunta, no con las tonterías que lo han engañado. ¿Cuál es esa pregunta? Dígame. De las persecuciones, o ¿cuál es esa pregunta? Encienda su micrófono y pues ponga su cámara, lo queremos ver. Yo, la verdad, estudié en la universidad y soy arqueólogo, gracias a Dios. Y estudié muchas historias y yo creo que no estoy mintiendo porque yo Vámonos a la sí. historia, vámonos a la historia. Entonces, el arqueólogo y yo vamos a debatir ahora. Vámonos a la Ok. historia, arqueólogo, vámonos. Usted, ¿cuál es su pregunta entonces? ¿Cuál es su pregunta? Que dice, fundó la Iglesia Católica y que según ya era católico. Ok, entonces, ¿por qué el Per- per- emperador Nerón lo Perdón, ejecutó Pedro y perdón, Pablo? señor, perdón, pero se le cortó un poco. Se le cortó, entonces no le logré entender. Repita su pregunta. Espérame. Necesito escuchar bien cuáles son sus ataques para educar al arqueólogo. Ok. Póngase Dice un lugar usted que donde sí le dé buena señal. Necesito escucharlo bien. es que voy manejando, amigo. Haga su preguntita. Ok, dice usted que Pedro fundó la que fundó la Iglesia Católica. Ok, en esos tiempos eran imperios romanos. Imperios romanos eran soldados. Entonces este emperador Nerón ejecutó a Pablo y Pedro, sabiendo que ustedes dicen que Pedro fundó la Iglesia Católica. Para empezar, yo necesito que usted, que es un estudiado arqueólogo, sepa primero formular una pregunta, porque no se le entendió. No se le entendió. Formule mejor la pregunta, que yo no le entendí. Necesito que formule bien la pregunta, que no le entendí. Y claro, le voy a dar fuentes. Le voy a dar fuentes. Usted que es arqueólogo, me va a contestar pues usted que ha estudiado arqueología, me va a responder también, pero primero le voy a responder yo. Hágame la pregunta que no se le entendí. ¿Se bajó? Vamos a volverlo a subir. Imagínense que se echa flores, que estudió en la universidad, que es universitario, que es arqueólogo, pero vamos a ver si vuelve. ¿Cómo se llama? Sergio Espinosa, creo que. Sergio Espinosa, creo que era. Sergio Espinosa, suba. Es que él tiene que saber, imagínense la pobreza intelectual. Él no sabe, él no sabe las etapas del imperio, que fue república, imperio. No sabe las etapas y los tiempos. Dice Dani Rivera, ¿por qué la Iglesia Católica no está en Israel sino en Roma? ¿Por qué? Su denominación no está en Israel, mi amigo. ¿Por qué su denominación no está en Israel? Eso es lo que yo quiero saber.
Eso es lo que yo quiero saber. Suba, Sergio. Suba, Sergio. Ese es el problema, que no tienen ni la más mínima idea de lo que es Roma. De lo que es Roma. Como le dije que le iba a preguntar de arqueología bíblica, que le iba a preguntar, yo le voy a preguntar sobre unos hallazgos arqueológicos que él me tiene que decir fueron los allá encontrados en el Qumran. Entonces, que me diga, un hallazgo arqueológico es el documento 7Q5. ¿A qué se refería ese documento? Yo quiero que él me explique, porque él es arqueólogo. Él es arqueólogo, entonces, pues imagínense. Y lo que él tiene que saber, mis hermanos, lo que él tiene que saber es que, pues suba, Sergio, arqueólogo, suba. Ven, hermanos. Se fue Sergio. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué pasó? ¿No usted venía a educar? ¿Qué testimonio tiene el documento 7Q5 hallado en Qumran? Él, que es arqueólogo, yo le iba a pedir que me identificara también el monumento, pues las catacumbas de San Calixto, que me hable de ellas, porque son monumentos arqueológicos. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, lo que es los tiempos de Roma, los periodos, los imperios, república, y se me escapa la otra, vamos a ver, se me escapa la otra etapa, desde qué años hasta qué años, desde qué años pues duró pues Roma, el imperio romano. Pero no saben, hermanos, él me quiso venir, aquí está, vamos a ver, el mundo romano. Aquí vamos a ver, la historia de Roma se divide en 3 épocas: la monarquía, república e imperio. Eso es lo que él tiene que saber: monarquía, república e imperio. La primera época, desde la fundación, dice, del 751 o 753 a.C., por las tribus latinas y sabinas hasta la caída de los reyes en el 509. Luego vamos a ver la época de la república, entre el 509 al 32 a.C. Vemos cómo es la historia de Roma. La primera es pues la monarquía, luego la república, y la tercera es el imperio romano. Es el imperio romano. Si él me viene a hablar de imperio, no me puede mezclar a lo que es la iglesia con el imperio, porque eso, hermanos, es diferente. Claro, en el 380 pues pasa que la iglesia pasa a ser la religión oficial, pero el imperio fue los que pues persiguieron al pueblo cristiano, claro, que era la iglesia católica. Podemos hablar de las persecuciones, de las actas de los mártires, claro que sí. Y estos libros son historia de la iglesia. Historia de la iglesia. Entonces, ¿por qué se fue? ¿Cuál es el miedo? Podemos hablar de las 10 persecuciones más fuertes hacia los cristianos, a la iglesia católica. Pero pone un su audio que encuentra en YouTube, y con eso, según él, quiere venir a refutar. No, mi amigo, no. Usted va a venir, va a dar la cara y va a dar fuentes. Usted va a preguntar
y también va a responder. Es así, hermanos. Viene con una bobada de audio a querer asustar con el petate del muerto, como se dice. Pero yo ya pues me conozco esos cuentos. Entonces, mis hermanos, cuando ustedes quieran venir acá, asegúrense de que traen buenos argumentos. Ahora, ¿cuál era el tema? El tema es, hermanos, si la iglesia que fundó Cristo es necesario que haya estado desde el día 1, o sea, desde Pentecostés, hasta el 7 de agosto, que es el día de ahora. Eso, si no cumple ese requisito, no es la iglesia de Cristo. Es una denominación que predica, aleluya, y pues y hablan lo que les da la gana, pero no es la de Cristo. No cumple lo que dice San Mateo 28:20. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Tienen que estar desde el día de Pentecostés, el día siguiente, y así hasta ahora. ¿Cuál es su nombre? Preséntese, encienda su micrófono. Toquen la pantalla, mis hermanos, toquen la pantalla para que TikTok siga mandando más, mostrando más live. Toquen la pantalla. Le escucho, pues, señor, dígame cuál es su nombre. Dice el amigo de los animales, pero yo necesito que usted se identifique y me diga a qué iglesia pertenece, para luego dialogar. Encienda su micrófono. Y pues hay que Una pregunta. ¿cuál es su nombre y a qué iglesia pertenece? Vaya, mire, mi nombre es José Membreño, de aquí El Salvador. José Membreño, ¿a qué iglesia pertenece? Mire, yo soy cristiano evangélico. Cristiano evangélico. Asamblea de Dios, me imagino. Asamblea de Dios, correctamente. Asamblea de Dios. Usted antes fue católico, me imagino. Pues la verdad, no, porque mis padres cuando ellos llegaron al evangelio yo era un niño, entonces yo prácticamente llegué niño al evangelio. Dicen que me bautizaron, dicen cuando era chiquito, pero yo no me acuerdo. Entonces, No me acuerdo. usted ¿me puede decir qué es el evangelio? El evangelio prácticamente son las buenas nuevas de salvación. Entonces el evangelio no es una iglesia. Claro que no. El Entonces, evangelio, dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, A todo aquel que cree, dijo, a los judíos primeramente y también al griego. Entonces no diga cuando llegaron al evangelio, diga cuando llegaron a la denominación, porque el evangelio no es una denominación y lo suyo sí. Asamblea de Dios es una denominación, no es el evangelio. Le escucho, encienda su micrófono. Y pues hay que ser concretos en lo que decimos. No me diga cuando llegaron al evangelio, porque le estoy rectificando. Cuando creímos al evangelio. Cuando creyeron al evangelio. Exactamente. Yo era prácticamente un niño. Mi papá era una persona católica, igual que mi mamá. Bueno, prácticamente todo el lugar donde
donde vivimos era católico, para decirle. ¿En qué parte vive usted de El Salvador? Mire, yo soy del Salvador y vivo en el departamento de San Miguel. De San Miguel. De San Miguel. Pues sí, yo vivo en Sonsonate. Ah, entonces somos de aquí. Yo creí que este No, era de otro. gringo. Era gringo. Pensé que era europeo, dijo. No, me confunden por gringo. Eh, Entiendo. pues fíjese que yo estuve en una denominación, igual, en una denominación evangélica. Ah, Fui católico, luego pues me voy a una denominación profética, evangélica, y luego pues me voy a la renovación carismática y pues allí empiezo mi perseverancia y luego empiezo a estudiar y yo descubro que la ¿qué iglesia estudió? católica, que la iglesia católica es la Ujú. iglesia primitiva, la fundada por Ah, nuestro Señor Jesucristo. la verdadera, según usted. ¿Va? Es la verdadera, sí, Ujú. es la verdadera. Entonces, Entonces dejó de ser evangélico y se fue a la católica. sí, O sea, era católico, se fue se hizo evangélico y luego volvió de vuelta a la católica. sí, porque pues no podía estar en una por ejemplo, Asamblea de Dios nace en 1914. Sí, sí, Entonces, entiendo. no nace con nuestro Señor Jesucristo, sino Sí. Carlos Fox Parham es el que Vaya, entonces, llegando al tema, ¿verdad? Decía, prácticamente, vea, yo doy testimonio de lo que yo veo y lo que veía. Óigame bien. Hace aproximadamente unos 45 años, digamos. Este lugar era prácticamente 100% católico. Óigame bien. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Óigame bien, y aquí creo que los entendamos, creo que no los vamos a ofender, solamente yo le voy a contar lo que poco que me acuerdo y lo que me cuenta la gente. En este lugar era un lugar tremendo. En este lugar, eh, digamos que era parrandero, era problemático. Aquí habían borrachos. Aquí en tiempos de la llamada Semana Santa, prácticamente el lugar donde ahora tenemos la casa de oración era un lugar que se ocupaba para la chiviadera. La Semana Santa era la gente lo hacía en la chiviada. En la tarde, mire cómo va la cosa, en la tarde la gente salía para Carolina, para el pueblo, y se iban a la procesión. De allá ya algunos venían bolos y empezaba la sodoma. Óigame bien. Entonces, cuando empezaron a venir ya a predicar, ya prácticamente, como le digo, el evangelio, las buenas nuevas, digamos, este lugar se transformó de un lugar buchinchero que mataban la gente a pedradas, a machetazos. Aquí la gente, pues prácticamente era una gente mala, pero decían que eran católicos, iban a misa cuando les quedaba lugar.
Bien, ya le escuché. Ajá. El hecho de que hayan personas que no conozcan su fe, eso no lo hace automáticamente a las asambleas de Dios ser fundadas por nuestro Señor Jesús. Eso no lo hace a usted estar en la verdad. Si usted, si usted no está en la iglesia fundada por Jesús, usted, mi amigo, usted corre peligro de condenarse por estar en una denominación fundada por hombres. Ahora, yo, mi amigo, yo nunca he fumado, nunca he tomado. ¿Por qué? Porque eso a mí no me interesa. Le voy a poner un video de lo que dice un sacerdote, de lo que dice un sacerdote. Vamos a ver lo que dice el sacerdote. Yo le digo una cosa, yo busco vivir la santidad dentro de la iglesia fundada por Jesús. Usted dentro de una denominación que no fundó Jesús. Si usted regresa a la iglesia católica, va a estar en el camino correcto, porque ahorita está en un camino que no es el camino que Cristo dejó para que las personas sean salvas. Lo que dice Hechos 2:47, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que quería salvar. Es una nueva iglesia. El protestantismo, las asambleas de Dios no existían. Entonces, si usted dice, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, pero que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Eso lo dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Él quiere que todos los hombres se salven, pero que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Ese pleno conocimiento de la verdad únicamente lo tiene la iglesia, que es pilar y base de la verdad. Si usted quiere leerlo, allí en vamos a leer primero lo que dice Proverbios 11, dice Proverbios 16, 25. Vamos a ver lo que nos dice. Proverbios 16, 25 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Cuidado, porque Sí, no, pero, vaya. Dile, si hable y después le hablo yo. usted apostató de la fe, se fue de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, claro, usted dice, no, pues dejaron de ser borrachos. Esas personas, aunque estuvieran dentro de la iglesia, si no buscaban la santidad, como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros tenemos que ir, es que yo le voy a explicar. Después usted me dice lo que quiera. Yo ya le escuché que me contó de que los borrachos para Carolina y no sé qué, y que venían borrachos y que habían matado y que esos iban a misa y eran malos. Yo ya le escuché eso. No me dio textos bíblicos. Ahora yo le estoy dando textos bíblicos. Es que le estaba, perdón, solo déjame decir, es que le estaba narrando la historia del lugar. Ya si quiere que hablemos Biblia, ya vamos a hablar Biblia. Le estoy hablando Biblia. Entonces, no, yo le voy a hablar Biblia porque yo le estaba narrando la historia de mi lugar. Vamos a decir, son chismes. Vamos a hablar Biblia. Jesús estableció una sola iglesia, que esa iglesia, usted no me va a dejar mentir, fue antes del protestantismo, antes de las asambleas de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 2, vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18-19. Hijos míos, es la última hora o últimos tiempos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo, pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros.
Pero sucedió así para que poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Él cree que vino el evangelio. No, llegaron los protestantes con necesidad de comer y llegaron a engañarlo. Salieron de entre nosotros. Entonces, nosotros vemos que esto ya estaba profetizado. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, 1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ve que los últimos tiempos es de lo que habla Primera de Juan 2, 18, 19, en los últimos tiempos, allá se les llama anticristo. Ve aquí, dice, el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, allá le llaman anticristos a los que se van, salieron de entre nosotros. Algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Entonces, vemos cómo llega, según él, el evangelio, pero llegan personas a manipularlos y a engañarlos. Eso no lo digo yo. Vamos a ver que llegan con una Biblia y llegan a darles mentiras, manipulando el evangelio. Eso lo dice Gálatas 1, capítulo 6 en adelante. Eso no lo digo yo, le va a doler. Él cree que está en el evangelio. No, usted está en un camino que lleva a muerte. A usted le parece recto, Proverbios 16, 25, pero dice que son caminos que al final son caminos de muerte. Dice, Gálatas 1:6, dice, estoy tan sorprendido que tan pronto hayan abandonado a Dios que los llamó y se hayan pasado a otro evangelio. Se pasan a otro evangelio. Y si un ángel del cielo dice. A otro evangelio, dice. Se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Él dice, cuando vino el evangelio, no, llegó otro evangelio. No llegó el evangelio, llegó otro. Entonces dice, y no es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren deformar el evangelio de Cristo. Escuché bastante. Déjeme hablar de Biblia yo también. Deforman el evangelio. Yo ya le escuché de Carolina y no sé pero yo le voy a hablar Biblia porque la de primero. Después. Que entonces dice la deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del allí voy. Sea maldito. Entonces, dice, vinieron el evangelio. Cuando vino el evangelio aquí, no, llegaron los engañadores, como ellos eran ignorantes, por eso llegaron gente experta en el arte de engañar, le hablaron de la idolatría, le hablaron de que no hay que llamar padre a nadie, y así se lo llevan. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4. Y después le vamos a dar paso. Efesios 4, del 13 dice, hasta que lleguemos a todos a la unidad de la fe. En el protestantismo no hay unidad de fe. El protestantismo no tiene unidad de fe. Nunca va a llegar a la unidad de fe. Porque unos creen que la salvación se pierde, otros creen que no. Unos bautizan niños, otros no. Unos creen el pastorado de la mujer y otros no. Unos guardan el domingo y otros no. Entonces, no van a llegar nunca a tener unidad de fe. Yo lamento, mi amigo, que a usted lo hayan engañado y le han dicho el evangelio. No, llegó la apostasía, dice. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Eso nunca lo va a llegar a ser el protestantismo porque no hay unidad de fe. Para que no seamos como niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Eso es lo que llegaron los que deforman el evangelio con cualquier viento de doctrina, se salieron de la doctrina
y andan engañando. Esos no sirven a Cristo, sino a su propio estómago. Y llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de, dice, de, vamos a ver, aquí está, dice, entonces ya no seremos como los niños a los que mueve cualquier viento de doctrina, dice, o cualquier invento, llegan con invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Llegó alguien experto en el arte de engañar y vemos, se lo llevó a las asambleas de Dios. Él cree que está en la iglesia verdadera. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Él cree que es recto, pero su final es un final de muerte, dice la palabra. Entonces, enseñe, bueno, le doy el espacio para que usted me muestre que verdaderamente la Asamblea de Dios, la denominación que nace en 1914, es la iglesia correcta. Le escucho. Encienda su micrófono. No le escuchamos. Encienda el micrófono. Ahí está, es que se apaga o usted me lo paga, ¿cómo es esa cosa? Yo soy nuevo en esto. ¿Te escucho? Vaya, hagamos un poquito de historia, digamos, pero bíblica, no historia secular. Y veamos cómo fue que nació la iglesia. ¿Vea? Y vemos en el libro de los Hechos cómo fue que inició la iglesia de Cristo. Ajá. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que dieron los apóstoles después que Cristo fue ascendido? Porque allí en el libro de los Hechos, precisamente usted citaba, aparece un versículo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, si la Iglesia Católica hubiese tomado esa enseñanza del libro de los Hechos y la estuviera enseñando ahora, yo le digo que fuera una iglesia diferente a la que ahora existe. Porque mire, yo la verdad, si la iglesia católica tuviera esa enseñanza primitiva, no, hombre, yo precisamente yo allí estuviera. Pero ¿de dónde es que salieron todo ese montón de dogmas que ahora tiene la iglesia católica? Pues esa es mi pregunta, porque yo en la Biblia no encuentro todo ese montón de cosas que ahora celebran. Pues imagínense, yo iba a un sacerdote haciendo una homilía por alguien que había muerto y decía, oremos por los pecados de nuestro hermano que murió. O sea, si yo le digo a usted, muéstreme un texto donde dice que hay que pedir por los pecados del que se murió, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, que es el que creemos, yo no creo que usted me lo dé en el Nuevo Testamento. Se lo voy a dar. Por los muertos. Déjeme hablar. Ahora, usted me lo pide, se lo doy. Ese es para mostrarle solo un tema y de allí ya todo, pues, vaya, mire, para irme rápido porque no estar toda la noche, mire. Por ejemplo, ¿cree usted que aquí en San Miguel, óigame bien, en San Miguel, en honor a quién es el carnaval de San Miguel? A la Señora de la Paz. Y usted sabe los grandes relajos que se hacen en esos carnavales. ¿Cree usted que el Espíritu Santo mora en esas fiestas que son permitidas por la iglesia? Allí hay depravación, unido siempre a la celebración de Disque Virgen de la Paz. Entonces, yo le aseguro que si la iglesia católica tuviera las enseñanzas que enseñó el libro de los Hechos,
Yo le digo, fuera una iglesia santa, pura, a como dice la palabra del Señor. Pero de ahí a que, a que así como está, vive la gente. Es que yo aquí vivo y veo, y por eso la gente no quiere llegar al verdadero evangelio, porque mire, aquí bailan. Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé por si usted no acepta eso, entonces usted no es católico. Mire, Pecado aquí bailar. celebran 15 años, están en la iglesia, en la mesa, comen la hostia. Al salir ya está la disco allá. Esos mismos que han estado en la misa son los mismos que vienen a bailar en la disco. Entonces, ¿por qué permiten eso? Señor, primero, no ha dado texto bíblico. No ha No, dado ya les texto cito bíblico. todo el libro de los hechos. No, Todo el usted libro no de ha los dado hechos nada. no habla Usted solo ha de la venido iglesia con católica. chismes. Ahora, Todo el libro, señor, todo el libro de los hechos, les cito todo el libro de los hechos si quieren. Y escúcheme, allí en señor, ninguna parte habla de oración por los muertos. escuche eso. Bueno, Le voy a leer el texto. Él dijo, le voy a hablar pura Biblia, puro chisme. ajá. Le voy a decir, escuche esto. Por eso, Hechos 12, 32, San Mateo 12, 32. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la vida futura. ¿Qué significa, mi amigo? Que la blasfemia del Espíritu Santo no se perdona ni aquí ni en la vida futura. Eso lo que Y no solo nosotros eso. podemos ver, mi amigo, lo que nosotros podemos ver es que únicamente ese pecado no se perdona ni aquí ni allá, mi amigo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos ver que hay perdón aquí y hay perdón allá. Si usted lee, no recuerdo si es Santiago 2, ahí menciona que hay dos tipos de juicio. Vamos a ver si es Santiago capítulo 2. Pero antes, déjenme ponerle esto para que usted escuche lo que dicen, pues lo que la iglesia enseña. ¿Qué pasó aquí? En una fiesta de un santo se reza, se convive, se come, y cada quien para su casa. En una fiesta de un santo no se toma, no se embriaga, no se baila descaradamente. En una fiesta de un santo se reza, se convive, se come, y cada quien para su casa. Dejen sus bailadas y sus borracheras para sus fiestas paganas, no para las fiestas religiosas. Porque si hacen fiesta con alcohol y se embrutecen y se emborrachan, están pecando contra el tercer mandamiento de la ley de Dios que dice: santificarán las fiestas. Ahí sabrán ustedes, regalen alcohol, regalen esta. Luego me salen esos viejos mal hablados. Es que es la tradición. Si voy a tu casa, ahí donde tienes a San Judas, ¿estás santificando la fiesta sin vergüenza? No. Entonces estás cometiendo pecado mortal. En una fiesta de un santo no se toma, no se embriaga, no se baila descaradamente. En una fiesta de un santo se reza, se convive, se come, y cada quien para su casa. Dejen sus bailadas y sus borracheras para sus fiestas paganas, no para las fiestas religiosas. Porque si hacen fiesta con alcohol y se embrutecen y se emborrachan, están pecando contra el tercer mandamiento de la ley de Dios que dice: santificarán las fiestas. Ahora, vamos a explicarle algo que usted tiene razón a medias. Yo fui a predicar, mi amigo, fui a predicar a Chalate, fui a Teocinte, en Arcatao, allá en la parroquia, estaba el padre Miguel Ángel. Eso fue en el 2019. Estaba el padre Miguel Ángel y decía,
fiesta o baile en honor a San Miguel Arcángel. Entonces él le dijo, por favor, le dijo a los de la alcaldía, no pongan fiesta en honor a San Miguel Arcángel. La iglesia no tiene nada que ver, así que por favor no le pongan. Y desde ese momento le pusieron gran baile, pero no en honor. Eso no lo organiza la iglesia. Lo que pasa es que como usted nunca fue católico practicante, no sabe que en la iglesia está la celebración de determinado santo y pues está alterno la celebración cívica o secular de la alcaldía. Eso no es parte de la parroquia, mi amigo. Por eso usted viene con esos cuentos, porque usted lo une, lo confunde. No, mi amigo, aquí yo voy a la misa patronal, pero yo no me voy a meter a esos bailes, mi amigo. No venga a Pero calumniar. aquí sí, fíjese. Entonces, mi amigo, usted no dio cita bíblica, sino que trae solo chismes. Yo le doy todo Entonces, el libro de los hechos. Ahora, usted no ha dado nada, mi amigo. Dice que no hablemos de historia secular. Historia secular. Conmigo puede hablar de historia de la iglesia. Y le voy a mostrar acá cuándo nace la iglesia Asambleas de Dios. Le voy a es mostrar. que yo lo sé, no hay necesidad que me lo note, pero ¿de dónde vino? ¿De Señor, dónde vino la división? Señor, Ya sé, me sé la historia, pero ¿por qué se dio la reforma protestante? ¿Por qué se dio? Señor, no estamos hablando de la reforma protestante. No, pero es que está hablando de que la Iglesia Asamblea de Dios nació. ¿Cuándo? No. Por eso le digo, nació después que se dio la reforma. Y fue calzante a lo que estaba viviendo la Iglesia Católica en ese tiempo. Mire, le voy a usted mostrar. puede decirle a la gente que en la Edad Media eran capaces de matar vivo, de quemar vivo, a las personas simplemente por leer una Biblia. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. No, está en la historia. Las misas en la Edad Media se decían en latín para que la gente no entendiera el mensaje. Escuchen la ignorancia de este señor. No, es que eso está en la historia. Señor, a usted le han metido cuento. Está en la historia. Ahora yo le voy a explicar. La Iglesia Católica fue la que hizo. Señor, yo le voy a explicar a usted cómo se lo explica a un niño. De cristiano. Le voy a explicar cómo se le explica a un niño. Cómo se le explica a un niño que no tiene conocimiento. Primero, en la Edad Media, hablemos del 1300. El 1300 sabe que la iglesia hizo una Biblia que era para el que no podía leer. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe cuántas copias, traducciones habían al lenguaje vernáculo? ¿Me puede decir antes de Lutero? ¿Cómo? El que tradujo la Biblia fue Martín Lutero. Mentira. Porque ustedes no permitían que la escritura la poseyera un feligrés y lo quemaban vivo. Si esta persona poseía una Biblia. Está en la historia. Que no se lo dicen a la gente es otra cosa. No, mentiras. ¿Sí? Es correcto. ¿Cuántos libros tiene usted sobre el canon? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros? Dígame cuántos y yo le voy a decir cuántos tengo. Dígame cuántas. No, si que eso se halla fácilmente en Google y si eso es una historia que está bien probada por. A mí no me importa Google. A mí no me importa Google, mi amigo. Aquí está, mi amigo. Libros de historia de la iglesia, aquí están, del canon. Estos, la mayoría, señor. No creía, señor. Se salía, les decían herejes. Señor. Los quemaban vivos. Señor, estos son libros protestantes. Eso que le acabo de mostrar
La mayoría son libros protestantes. Ahora, que usted sea enemigo de la verdad, ese es problema suyo. Oye, que no, y la Santa Inquisición. No le apaguen el micrófono. ¿Quiere hablar de la Santa Inquisición? ¿Por qué me lo apaga el micrófono? No me lo ¿Quiere apaga. que hablemos, señor? ¿Quiere que Ajá, hablemos ¿por de qué? la Santa Inquisición? ¿Por qué perseguían a los que se salían de la Iglesia Católica? ¿Quiere que hablemos de la Santa Inquisición? Sí, un momento para que la gente sepa Hablemos, cómo es que perseguían a hablemos. a los que se salían de la Iglesia Católica. Primero, dígame Ujú. usted qué significa, de dónde viene la palabra Inquisición. Mira, es que eso fue un tribunal hecho por la Señor, Iglesia Católica para señor, juzgar a aquellos que se salían de allí. Si yo esa la historia me óigame, la puedo. Y ahí se cuántos, dio, porque señor, bien, era un tribunal religioso prácticamente, en el cual cuántos habían perseguían. tribunales, cuántos habían. Había un tribunal eclesiástico que era el que manejado por la Iglesia Católica. Y usted Y lo el otro, sabe, y no diga que no. y el otro, ¿Es cierto? ¿Existió o no existió? sí, Vamos a ver. sí, ¿Existió o no existió la Santa Inquisición? sí. Vaya, entonces, ¿quién y Entonces, promulgada por quién? hablemos, señor, hablemos de eso, Ujú. hablemos de eso. Vaya, Entonces, dígale a la gente usted, entonces por qué fue. señor, señor, hablemos de la Santa Inquisición. Vaya, dígale a Y la usted gente. y yo, vámonos a la Santa Inquisición. Ujú. Usted sabe cuáles organismos habían en ese tiempo. ¿Sabe cuáles organismos habían? Estaba la Inquisición protestante, estaba la Santa Inquisición y el Tribunal Civil. ¿Sí Y sabía esa eso, Santa Inquisición era de la Iglesia señor? Católica. Sí. Y la Inquisición protestante, Ujú. la Ujú. Inquisición protestante, Ajá. ¿sabe usted de la Inquisición protestante? Ajá, y entonces, Le estoy preguntando, ¿sabe que hubo una Inquisición protestante, sí o no? sí, sí, pero eso no. Hablemos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Usted va a hablar ahora conmigo de la Inquisición protestante. ¿En qué Dele. países se dio y cuáles eran los métodos? ¿Cuáles eran los métodos y por qué ellos mataban? Y usted me tiene que dar cifras y me tiene que hablar cuáles eran los procesos que había para que hubiera una abjuración. Si usted conoce de la Inquisición, ya vamos a Ujú, hablar de lo que son las cifras, ujú. de Sí, lo que son las cifras. Yo pero quiero, hablemos señor, de que por qué si la iglesia supuestamente es santa, ¿por qué permitía esto en ese tiempo? ¿Por qué? eso lo vamos a tocar ahora. Ujú. Ahora, usted me tiene que mostrar a mí, No, usted es me, que yo le estoy preguntando a usted por qué se señor, dio la Santa no, Inquisición. no, usted Sí. vino acá a hablar y me dijo, hablemos de la Inquisición. Por Hablemos eso de es la que Inquisición. lo que yo le voy a ¿En resumir qué es que momento? mataban a las personas que se salían ¿En de la qué Iglesia momento, Católica. señor? ¿En Los qué perseguían momento? y eso es lo que le voy Óigame, a decir. óigame, ¿en qué momento era que intervenía el tribunal de la Inquisición? ¿En qué momento? Ujú. Pues sí, ¿en qué momento usted explique? Así que usted explique lo de la Iglesia Católica. No, yo quiero Porque de lo saber lo que usted ha estudiado. Yo quiero saber, luego yo lo voy a explicar. Explíquelo usted. Usted dígale aquí cuántos eran los que mataron, yo le, cuáles eran los yo le métodos. explico a la gente. Vaya, En entonces qué- déjeme hablar. en Vaya. qué- me Entonces, escucho, me escucho. hubo un momento en que toda aquella persona que se rebelaba en contra de la iglesia en ese momento era perseguido, era matado.
y aún quemado hasta vivo. Entonces, simplemente porque se rehusaban a seguir en la iglesia católica, que era la Esas son que sus mentiras. predominaba en Esas son ese sus momento. mentiras. Esas son sus mentiras. Ahora, le Mira, voy a preguntar yo a ajá. usted. Entonces, Le no voy a, existió. señor, le voy a preguntar. Vale. ¿Quién era el único que tenía poder para matar? Es que prácticamente era con orden de la iglesia que se ¿Quién daba era el todo eso. único que podía matar? Pues ¿Quién? sí, tenían ejército. Dígame, no sé, no mienta. No, Dígame, tenían un ejército que le voy a dedicaba leer, a mi torturar, a amigo, matar a la gente. yo he leído 3 libros sobre la Inquisición. Ujú. ¿Existió o no existió? Óigame. Ujú. Dice, el Tribunal del Santo Oficio, más comúnmente conocido como la Inquisición Española, con jurisdicción en España y América, ha sido atacada con mentiras de que que han asesinado a miles y miles de personas. Escuche esto. Hay que tomar en cuenta que además algo que legalmente está fuera de la jurisdicción, pues solo la justicia civil podía matar al reo. Entonces, solo la justicia civil. ¿Cuál era el papel de la Inquisición? ¿Cuál era el papel de la iglesia? Si usted lo sabe. ¿Sabe usted cuál era el papel de la iglesia? La iglesia, mi amigo, el papel que jugaba era de inquirir, averiguar. Gracias hermana, era averiguar. Inquisición viene de inquirir o averiguar. Cuando había una denuncia por herejía, entonces el tribunal civil era el que tenía derecho a quitarle la vida. Para eso llamaba a la iglesia para que esa persona que había cometido un delito, esa persona se arrepintiera de lo que había hecho y que se pusiera en paz con Dios y con la sociedad. No buscaba castigo, sino perseguía el delito y la herejía. Para eso era llamado los santos oficios, que tenían limitantes. Ah, ¿Me puede y decir, eso es permitido en la Biblia. me puede decir, señor, me puede decir Ujú. usted cuáles eran esas limitantes que tenía, las limitantes que tenía el Santo Oficio para hacer que un acusado se pusiera en paz con Dios y con la sociedad? ¿Cuáles eran las limitantes? ¿Cuáles eran las limitantes? Le escucho, encienda su micrófono. Le voy a leer esto, ya que no quiere hablar. Dice, ¿quiénes pues formaban el tribunal eclesiástico o lo que es los santos oficios? Lo formaban funcionarios eclesiásticos y no dependía del papa, sino de la corona. Fue creada por el rey. El Papa solamente tenía autoridad moral y luchó para poder otorgar clemencia a los acusados. El hecho de que los funcionarios, dice, fueran miembros de la iglesia, eso suavizaba las penas. Pero yo le he preguntado cuáles eran las limitantes que tenía el Santo Oficio. El amigo de los animales, se me olvida su nombre, cuáles eran las limitantes. Y luego vamos a hablar de pues el tribunal protestante.
¿Cuántos mataron y cuáles eran los métodos? Le escucho, pues amigo, le escucho. ¿Cuál era la finalidad del Santo Oficio? Ya se lo dije. ¿Cuál era? Si usted sabe, encienda su micrófono y pues dialoguemos. Ven, hermano, que entran. Ahí estamos. ¿Cuáles eran Vaya. las limitantes que tenía pues el Tribunal del Santo Oficio? ¿Cuáles eran las limitantes? Volvió a apagar el micrófono porque está buscando en Google. Por eso, porque está buscando en Google. Está prendido. Ahora sí. No puede estar en Google y estar acá. ¿Cuál era la finalidad del Santo Oficio y cuáles eran las limitantes? Esas dos preguntas. Si él conoce del tema, dice que hay muchos libros de historia, entonces yo le escucho. ¿Cuál era la finalidad? Que ya lo dije, y cuáles eran las limitantes que tenía el Tribunal del Santo Oficio. A mi amigo de las Asambleas de Dios, fundada en 1914. Toquen la pantalla, hermanos, toquen la pantalla, denle tap tap y compartan, hermano. Pues me va a contestar o no, porque apaga el micrófono. Sí, está buscando. Busca el libro, compra el libro que se llama Las Leyendas Negras de Vittorio Messori. O si no, compre uno que se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia de Cristian Iturralde. Señor, ¿qué pasó? Le voy a decir, la finalidad del Santo Oficio era la salvación del alma del delincuente. Para ello buscaban que la persona confesara sus pecados y alcanzara misericordia, dice. Al confesar el pecado obtenía el perdón. Su fin no era administrar justicia, sino otorgar el perdón mediante la confesión de sus faltas. Hermanos, pues la finalidad era buscar que el hombre pues se reconciliara con Dios y con la sociedad. Entonces, ¿Y por qué en 1990 la Iglesia Católica se disculpó por la Santa Inquisición y el daño que habían causado? No, mentiras. ¿Qué causó? No, pidió perdón por los que en verdad sucedieron. Eso usted no lo sabe, usted ha escuchado, pero no ha escuchado realmente cuál fue el mensaje. Ven que viene con la mentira. Ven que viene con la mentira. Ahora, yo le voy a hacer muchas preguntas, pero necesito que usted me responda. ¿Cuáles eran las limitantes que tenía el Santo Oficio? ¿Cuáles eran? Bueno, le voy a hacer una pregunta. Dice Fernando Ayllón en su libro El Tribunal de la Inquisición, de la leyenda a la historia, dice así: la Inquisición fue mucho más benigna que los tribunales de la época, pues entre otras cosas, dice, limitó, dice, la cadena perpetua a pena a galeras. ¿Qué era la pena a galera? Reducía al reo que había sido condenado por cadena perpetua a pena a galera. Dígame usted, ¿qué es una pena a galera? Señor, le escucho. ¿Qué era una pena a galeras? Ven que me vienen con tanto cuento, mis hermanos, y vienen a engañar. A él lo engañaron
Vamos a ver qué tiene que Señor, ver una iglesia santa señor, con muertes y todo eso, pues. señor, Esa es la cuestión. Y en la señor, primera iglesia los cristianos, ellos eran señor, perseguidos por predicar señor, el evangelio. señor, que era una Ajá, pena y galera. sale que la perseguida es la que perseguía. Es una ¿Cómo es pena eso? galera. No sabe el mentiroso. Escuchen esto. Dice, la Inquisición fue mucho más benigna porque salvó a la gente. Mentiroso. Escuche esto. Al que le había caído cadena perpetua, se la reducían por mediación de la iglesia. El tribunal civil había condenado a cadena perpetua. Mediante la mediación de la iglesia, se la reducía a pena galera. Cadena perpetua se la reducían a 5 años. El tribunal civil, imagínense que a usted lo condenen a cadena perpetua y llegue a la iglesia y logre que le dejen solo 5 años. Eso es lo que este mentiroso no sabe. Viene a hablar sus tonterías acá. Entonces, cuando viene un mentiroso como este, hay que ponerlo en su sitio, porque vamos a ver lo que hacían los protestantes, vamos a ver. Es que la iglesia de Cristo, no, mi amigo, la iglesia solo hacía la inquisición, o sea, inquirir, averiguar, mi amigo, de 7,000 personas, Catolicismo lo metieron a la señor, fuerza señor, en América. señor, usted Aquí en habla El Salvador se cuenta que mataron a muchas personas mentiroso. indígenas. Usted Le viene metieron a la mintiendo. fuerza el Usted, catolicismo. mentira. Acuérdese. Señor, dígame usted qué eran las visitas de idólatras. Cuénteme, ¿qué eran las visitas de idólatras? ¿Visitas de qué? De idólatras, cuénteme, ¿qué era? Yo eso no, Porque es un mentiroso, viene a hablar tonterías. Por eso, no, sí, cuando entra a la iglesia, a América, tenían algo que se llamaba las visitas de idólatras. ¿Sabe usted qué era eso? ¿qué era? No sabía, no sabe, mi amigo. Cuando Sí, las ¿qué era? personas que tenían sus dioses acá, que la iglesia católica Viejo. ya había entrado, lo que hacían, y 50 años después de haber sido evangelizados, llegaban a esas comunidades y las visitas de ídolos era que si ellos les encontraban ídolos, se los quemaban. Entonces, Ay, no me venga con sus ¿por qué? mentiras. ¿Por qué? No me venga con sus El evangelio es poder de Dios, es voluntario, no es a la fuerza. Es la iglesia fundada por Jesús, no es la secta Asamblea de Dios. Y le voy a mostrar, Dijo que a la fuerza. Y señor, dijo Jesús que a la fuerza metieran el evangelio. El que creyera, dijo. Señor, usted vino a este live solo con sus Más el que no chismes. creyera será Solo con condenado. sus chismes. No trae nada, mis hermanos. No trae nada el señor mentiroso. Sí que se iban a Carolina y ahí tomaban, que en San Miguel. Sí, y ahora la gente aquí ha cambiado. Señor, Aquí la gente cambió señor, porque siguen siendo católicos, se óigame, emborrachan, fuman, óigame. A comen puro, a bailan usted, y dicen que a son católicos y al morir señor, todos se salvan. ¿sabe cuál es el Si problema? muere borracho, se salva. No, Si muere fornicando, se salva. mentiras. Aquí sí, pues, aquí No, hacen vean 9 que- días de vean 9 que- rezos. Vean que Aquí es hacen 9 rezos. Vean que es chismoso el señor. No, Es aquí donde calumniador. vivo yo, no. La- Yo no, hablo porque yo hablo por lo que veo. Yo hablo por lo que veo. La Aquí iglesia, hacen 9 días, Señor. 40 días, 6 meses, Señor, un año. vemos cómo el Señor viene de mentiroso. La iglesia no dice que el borracho se salva, no sea mentiroso. Bueno, ¿y por qué lo hacen aquí, pues? Ese es el problema de Aquí vienen los curas a ganar $60 por una misa para sacar del purgatorio a la persona. ¿A quién? Es verdad. ¿Dónde dice la Biblia que hay que pagar por hacerle una misa al que murió? Ven que es ¿Dónde? mentiroso. Estos señores No, sí es que yo lo veo. del diablo, que el diablo es el que miente siempre. No, es que yo lo veo aquí, señor, yo lo estoy viendo. De gente que muere borracha
ahorcados y luego se van y le hacen misa y dicen que lo van a sacar no sé de dónde. Entonces, ¿y eso dónde está en la Biblia? Ese es un ¿Ah? mentiroso, hermano. Vemos que es un calumniador. Es lo que es el protestantismo. ¿Ven por qué están en un camino que para ellos es camino recto? Porque todo eso No, no. El eso camino no, recto es el que miran ustedes. eso es El no camino lo recto es usted, que mi después amigo, de, mi después de amigo, muerto, mi después de muerto. amigo. Eso es lo que le han dicho a usted, mi amigo. Usted está en una secta que se llama No, San ahorita hay que trabajar en la obra del Señor. Es que usted no está en No la es obra del Señor, usted está en no la es, obra del diablo, mi amigo. Porque lo engañaron. Ven que él no sabe de Biblia, que no ha dado textos bíblicos. Él es un chismoso. ya Él le es un conté. chismoso. Si usted me dice, yo le pregunto, vaya, deme un texto donde dice la Biblia que María se iba a aparecer con otro nombre. Le voy a, le, le voy a leer al amigo, le voy a leer lo que dice la palabra de Dios para que él Ajá. vea que su Vaya. pastor es un mentiroso. Él no ha dado María se ningún iba bíblico. a aparecer con el nombre de Guadalupe. Vamos a ver. A ver, Texto bíblico, así claro. escuche esto, le voy a dar citas bíblicas. Le voy a dar citas bíblicas. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Estos son los pastores de ellos. Escuchen lo que dice. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. No. El Fue texto donde Señor, escuche esto. Carlos Fox Parham fue el que formó los pentecostales. Y escuche esto, dice, hermanos, les ruego que dice que María se va a aparecer Señor, en Guadalupe. Señor, vean cómo no le gusta la palabra de Dios, no le gusta la palabra de Dios al Señor que lo han engañado y por eso le duele, porque él fue engañado, dice, Señor, déjeme leer la Biblia, No, pero déjeme leer la Biblia, mi amigo. Ven que no le gusta la Biblia. ¿dónde dice? Vaya, vamos. El texto donde dice María se va a aparecer con otro nombre. Por eso, mi amigo, por eso engañaron, porque usted no sabe de Biblia. ¿Dónde dice que Usted Fátima no sabe de Biblia. Y yo es María quisiera, como Fátima? Son cuentos. y yo quisiera, mi amigo, y yo quisiera dialogar con su pastor. O usted ha de ser el que dio el diezmo. No, pero no me deja leer la Biblia. Así es Satanás. Así es Satanás. Porque no quiere que Deme el leamos la texto. Biblia. Deme el Vamos a texto ver, donde vamos dice. a ver. Vaya, vamos a ver. Mi amigo dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Esas personas, hermanos, se salen de la iglesia De fundada. la sana doctrina. Se lo voy a enseñar. Acá está para que vea el amigo mentiroso que lo han engañado, para que vea que su pastor no es de Cristo. Vamos a ver, aquí dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. Estos son los que hacen sectas, como las asambleas de Dios, provocando divisiones. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Entonces, ¿Cuál mis doctrina? hermanos, De las entonces, fiestas patronales. Señor, deje De los leer la fuertes Biblia. que tiran. Respete la Biblia, mi Respeten amigo. los muertos. Respete. No. Entonces, hermanos, él dice que ellos recibieron el evangelio. No, usted De Cristo. recibió
a las personas que van provocando divisiones y dificultades y se salen de la doctrina que han aprendido. Aléjense Entonces el de apóstol ellos. Pablo Entonces se desvió de la verdad. nosotros vemos cómo él no se alejó de los mentirosos que van provocando divisiones y Ah, dificultades Señor, el evangelio cambia vida. y se salen de la doctrina que habían aprendido. El Entonces evangelio es el que cambia vidas de personas. entonces el señor mentiroso, porque no toma, pero es un Y mentiroso bebe que y bailan. miente. Señor, ¿puedo leer la Biblia o le arde el alma a No me dio Satanás? el texto. No me dio el texto Me donde. imagino que le están echando humo las orejas. Ya No, vimos fíjese. que este No, señor no tiene, porque que yo le. este señor, No, ya yo. vimos que usted tiene Deme, cola y tiene cachos. Usted deme tiene el texto cola donde y dice tiene de las cachos. apariciones de Señor, María, para que los señor, católicos que le están le estoy, oyendo, para que los señor, católicos que le están oyendo yo lo digan voy que a ellos están en la explicar. verdad. Yo lo voy a Ajá, explicar, sí lo voy a ajá. explicar. Ahora, ahora vamos a terminar de leer. Llegó una gente que dijo, somos del Evangelio de Cristo y les metieron mentira. No, Ellos porque iban cambió. provocando divisiones No contra porque la hubo cambio. doctrina de la El Santa que tomaba ya Eucaristía, no que le están de oyendo, los sacerdotes, pues, permítame, de los sacerdotes y se salieron de la doctrina que habían aprendido. Aléjense de ellos. Él no se quiso alejar. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Si sus pastores a quien le sirven. Dice, no, les ruego que yo tengan le sirvo a cuidado Dios. con esa gente que va Yo le provocando sirvo a Dios. divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ¿Cuál ellos. doctrina? ¿Y cuál doctrina Escuche esto. era? ¿Cuál doctrina? Señor, maleducado, escuche. ¿Cuál doctrina era, pues? Esas personas, No, o no, no, no. sea, los que se Pues sí, salieron de la ¿cuál iglesia de doctrina? Cristo, Es que esas la doctrina de personas Cristo no enseñaba rezo. La no doctrina de sirven Cristo no enseñaba a, oración por los muertos. La escuchen, doctrina de, la doctrina de escuchen, Cristo. No, es que usted escuchen, está hablando de doctrina. ¿Cuál señor, doctrina? señor, ¿me permite leer la Biblia o ya No, no es que soporta? usted va por otro lado. Trigiversa la palabra del Señor para Esas engañar a la gente. No. personas no En sirven el a libro de los Cristo. Hechos está la historia de la iglesia Esas y ustedes no personas practican no ninguno. se puede con estos mentirosos porque no quieren que nosotros mostremos la Biblia. Dice, esas personas, los que se salen de la doctrina que han aprendido, que van provocando sectas, esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Entonces, ahí podemos ver cómo este señor ha sido engañado y no deja hablar, y no deja hablar. Entonces, vemos cómo están llenos de odio, como hacia la iglesia. Solo chisme. Sí, porque allá hacen fiesta y andan bailando en honor a la Virgen de la Paz. Mi amigo, le aseguro que nadie de los que anda allí anda pensando en la Virgen de la Paz. No, mi amigo, esas son las celebraciones de la comuna, de la alcaldía o palacio municipal. Eso no es parte de la iglesia, no sean mentirosos. Ahora, de las advocaciones, mi amigo, o apariciones, nosotros vemos como personas después de el, cómo vemos como personas después de la resurrección de Jesús, vemos cómo se aparecieron, anduvieron apareciéndose, mi amigo. A eso se le llama advocación, mi amigo, advocación. Eso, él no sabe de que las apariciones tienen 3 elementos. Yo ya he dado ese tema. Entonces, el amigo de las asambleas de Dios, de una secta reciente, viene con sus mentiras, con sus leyendas, y todo le he refutado. Bendiciones, Félix. ¿Cómo está?
Bien, hermano, bien, hermano. Tremendo Es con que esta ya no hayan persona. cómo engañar a los católicos, entonces buscan, No deja sí, hablar, ya no hermano. hayan cómo engañar a los católicos ya. No dejan hablar. Ese es el Sí, problema, que no tienen respeto. Se sí, está leyendo la Biblia y gritan y gritan y es que gritan. ya no puede, ya no hayan cómo engañar, ya los católicos ya están alertados todo, ya el que se deja engañar es porque anda perdido también. Para eso estamos, mi hermano, para eso estamos. Y Con eso le Eva. duele, que nosotros estamos enseñando. Viene el otro con sus grandes mentiras, el que se llamaba presbiteriano. También lo refutamos con todas sus mentiras. Entonces, estas personas llegan y no dejan hablar. Hermana, ¿cómo está, hermana? Bendiciones. Hermano Martín, buenas noches, Dios les bendiga, buenas noches a todos. Yo creo que me subí de accidente, hermano, por estarle apagando el micrófono a ese señor que ya me tenía, No deja hablar. ay, no dejaba hablar, ahora. No deja hablar. Ese es el problema de esa gente. Ya tenía bien estresado a la hermana Rosa. No dejan hablar. Nosotros les queremos dar respuesta y lo queremos sacar del error. Sí, pero es que allá tomaban y se iban para Carolina. Pues la iglesia, le aseguro que no les decía el padre, vaya, hermano, ya terminó la Santa Eucaristía, ahora váyanse a poner borrachos. No, son gente mentirosa, mi hermano. Son gente mentirosa. Así es que, mis hermanos, gracias por subir, gracias por estar acá. Quizás el hermano Félix tendrá algo que pues, aportarnos. Algo que nos quiera, mi hermano, compartir. Qué bueno. Qué bueno, mi hermano, que pues esté allí en el coro o en el ministerio de alabanza, que me alegra. Buenas noches, hermano Ojitos Verdes. Así que gracias, hermano Félix. Bendiciones, cuídese mucho.